media, ¿verdad? Bien, vamos a ir entonces ahora a la palabra del Señor y vamos a seguir fundamentando nuestra vida en la palabra. Eso es muy importante, ¿verdad? Todo lo que hagamos lo vamos a hacer con el fundamento bíblico. Hemos estado desarrollando esta serie que usted aquí puede leer, que se llama Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Esta serie que hemos desarrollado por muchas semanas busca principalmente instruir a la iglesia del Señor, o sea, a usted y a mí, ¿verdad? Por supuesto, instruirnos a través de los ordenamientos que vienen directamente de la palabra del Señor en relación a cómo va a ser nuestro servicio a Dios, cómo es la vida cristiana, ¿verdad? Dios ha establecido absolutamente todo para que el cristiano, para que sus hijos podamos servirle. A Dios no podemos ofrecerle algo que sea algo así como que yo creo que puede ser. No, hermano, eso no existe, ¿verdad? Hemos reiterado todas las semanas que el evangelio a mi manera no existe dentro de la Biblia, sino para qué tantos libros, 66 libros, con muchos capítulos, con muchas enseñanzas, serían en vano si usted quiere seguir un evangelio a su manera. Si usted ha decidido ser un hijo de Dios, si usted ha decidido tomar esta decisión de ser un hijo en las manos del Señor, entonces también vamos a someter nuestra vida a lo que la palabra dice. Y el Salmo es muy sabio, ¿verdad? El salmista dijo que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies para poder caminar en esta vida, ¿verdad? Es una lumbrera en nuestro camino. Puedes tener el consejo de Dios para tu vida por medio de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios es nuestro creador, Él es nuestro diseñador, Él es nuestro fabricante. Por lo tanto, la palabra del Señor es el manual que toda persona necesita para poder comprender el propósito por el cual fuimos creados. Y uno de esos propósitos es para su alabanza. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir con el tema de hoy en esta serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy cotidiano, muy conocido, ¿verdad? No hay cristiano, incluso no cristianos, que no sepan de esto, ¿verdad? Pero por otra parte hay mucho desconocimiento en relación a cómo se debe practicar correctamente. Y yo me refiero justamente a lo que es la cena del Señor. El tema de hoy, a los que les gusta anotar y tomar nota, es la cena del Señor. Mientras tanto, busque ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Nosotros vamos a estar ahí dándonos vuelta en este versículo, analizándolo, ¿verdad? Desglosándolo, para que el Señor nos ayude. El tema de hoy, entonces, hermanos, es el fundamento de la cena del Señor. Vamos a estudiar lo que la Biblia dice en relación a ello. Y vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia dice. ¿Será que solamente se trata de comer algo, de ingerir un alimento, compartirlo, ¿verdad? ¿Será que solamente aquello? A veces hablamos de la cena del Señor y solamente decimos, sí, bueno, eso representa el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz y el vino es como la sangre de Cristo que fue derramada. Amén, listo. Y eso es, ¿verdad? Pero queremos hoy día entender por medio de la palabra qué significa esto, ¿verdad? Y usted también en su casa puede seguir investigando porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Es imposible poder desarrollarlo solamente en un tema. Así que también es nuestra responsabilidad comenzar a ser instruido y escudriñar la palabra. Entonces vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11 a 23. Va a aparecer acá en la pantalla el texto y usted ahí lo puede ir anotando. Vamos a leer. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en Corinto, ¿verdad? Y escribe de la siguiente forma, Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, habla el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, le dice a los corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Así, pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a seguir leyendo. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a explicar esto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vamos a ver también qué significó esto. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea, habían varias cosas que Pablo quería tratar con estos queridos hermanos, los corintios, ¿verdad? Bien, vamos a hablar entonces acerca de esto. Perdón, porque la alergia sigue haciendo la suya. No sé cómo está usted ahí de las alergias, pero acá con mi esposa estamos un poquito afectados. Bien, iglesia con fundamentos bíblicos, la cena del Señor, Pablo escribiéndole a los corintios acerca de esto, y vemos acá que hay una tremenda enseñanza, pero hay harto que poder extraer de estos pasajes, ¿verdad? Hoy vamos a fundamentar entonces esta ceremonia, ¿verdad? Esta ceremonia que es tan común dentro de las iglesias cristianas, como les decía, pero probablemente una de las más mal comprendidas, incluso tal vez mal ejercidas dentro de la iglesia. Y nos estamos refiriendo, como usted ya sabe, a la cena del Señor, o la Santa Cena, ¿verdad? O la comunión de los cristianos. Hay muchos nombres que se le dan a este acto que se hace, ¿verdad?, dentro de las iglesias. En el pasaje que leíamos, vemos que el apóstol Pablo escribe a los corintios, ¿verdad?, y los instruye en relación a esta ceremonia. Y esto es dentro del contexto de la naciente iglesia cristiana. Recuerde que acá Pablo está escribiendo y la iglesia cristiana llevaba pocos años, ¿verdad? No como hoy, ¿verdad? Llevamos más de 2000 años, pero en aquel tiempo la iglesia era una iglesia naciente, una iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, Pablo comienza a hacer estas instrucciones. Sin embargo, vemos que además de la instrucción que el apóstol Pablo hace a estos cristianos en Corinto, también comienza a hacer una fuerte reprensión. Pues en este caso, una vez más los corintios comenzaron a manifestar su falta de madurez, su falta de sensatez y tal vez su falta de santidad, sin duda, ¿verdad? Era una de las características que lamentablemente tenía esta iglesia, ¿verdad? Eran muy apresurados, ¿verdad? Tenían todo lo de parte del Señor, pero carecían de ciertas actitudes propias del comportamiento del cristiano. Vamos a leer algunos versículos anteriores a la institución de la Cena del Señor. Nosotros recién leíamos este pasaje, pero vamos a leer un poquito antes, ¿verdad?, para poder comprender más el contexto de lo que hoy día vamos a estudiar. Vamos a leer entonces, ahí mismo en el capítulo 11, nos vamos a retroceder al versículo 17. Lolito, ahí se me ayudas. Primera de Corintios capítulo 11, 17. Vamos a leer entonces estos versículos que tiene como título, dice, abusos en la cena del Señor. Ese es el título que se le dio porque es más o menos el título de lo que acá está diciendo. Usted anotó ahí, ¿verdad? En su casa. ¿Está buscando ahí en su Biblia? Bueno, hágalo. Vamos a quedarnos en este pasaje. Yo le recomiendo que se quede acá. Si citamos otras citas, otros pasajes, esos márquelos, anótelos nada más, pero quédese en este para que lo vamos leyendo juntos. ¿Ok? Entonces, Primera de Corintios 11, 17 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, o sea, lo que leíamos recién, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. O sea, no estoy de acuerdo, ¿verdad? No es que se lo celebre, dirían acá en Chile, ¿verdad? No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino es lo mejor, dice acá, es para lo peor. Fuerte este pasaje, ¿verdad? Mire, se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice, hay algo de lo que no puedo felicitarlo, le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, estas reuniones les perjudica o los perjudica, está diciendo acá esta traducción.
El apóstol Pablo está desaprobando el tipo de reunión que estos primeros cristianos tenían, ¿verdad? Veremos que el contexto era la celebración de la Cena del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más allá. Leamos el versículo el 18, ¿verdad? El que sigue. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo. O sea, habían llegado rumores, comentarios a Pablo. Dice, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo. Pablo los conocía, ¿verdad? Y también sabe el actuar de general de la gente, ¿verdad? Vamos a leer esto mismo en la traducción al lenguaje actual. Versículo 18 dice, para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos. Mire esto, qué interesante, ¿eh? Se dividía la iglesia de Corinto en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. O sea, el chisme, el rumor que había llegado ahí a los oídos de Pablo, había bastante de cierto, lo que él estaba diciendo acá. Ahora, notemos que el apóstol Pablo se está refiriendo al comportamiento que tenían los cristianos. No estamos hablando de los del mundo, estamos hablando que Pablo está instruyendo a una iglesia cristiana, ¿verdad? Vamos a ver que todo lo que se desarrolla, todo lo que pasa es en un contexto de cristiandad. Bueno, a pesar de que no existían los medios de comunicación que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Que los cristianos de Corinto no andaban con el celular grabando todo lo que pasaba, ni había WhatsApp, ¿verdad? Para que las noticias llegaran. Vemos nosotros que comenzaron a llegar a los oídos del apóstol las acusaciones del mal comportamiento que tenían los corintios en el contexto de la iglesia. ¿Se imagina el apóstol Pablo fuera apóstol en el tiempo nuestro, ¿verdad? Y comenzaran, ¿qué noticias le llegarían de nosotros como iglesia local o de ti, de tu iglesia en la cual participas? ¿Cuáles serían las características que tendríamos nosotros como iglesia? Hay que reflexionar en eso, ¿verdad? Bueno, entonces esto sucedía en la iglesia de los Corintios, pero las noticias, los chismes, ¿verdad? Los comentarios que se daban en aquel momento no eran de los mejores, ¿verdad? Y esto estaba llegando a los oídos de Pablo, bueno, y lamentablemente no solamente de Pablo, sino que de muchas comunidades. Bueno, en relación a esto mismo, los cristianos, les quiero decir que los cristianos no podemos ser de una forma en la iglesia y de otra forma en nuestra vida secular, ¿verdad? Usted tiene que ser, pero igualito como es aquí en la iglesia, allá afuera. Y yo que los conozco aquí en la iglesia, ¿verdad? A muchos de ustedes yo prácticamente no los conozco fuera, ¿verdad? No me desarrollo con ustedes en actividades cotidianas, pero sí los conozco acá en la iglesia. Entonces yo me imagino que ustedes deberían ser muy iguales allá afuera, ¿verdad? Como cristianos seremos mayormente juzgados, ¿verdad? La gente allá afuera está muy atento a las caídas de los cristianos, ¿verdad? En cualquier área, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros más predicamos es acerca de la santidad, de la cristiandad y todo lo que eso conlleva. Y también sabemos que hay un plan ahí, ¿verdad? De poder ir en contra de la iglesia. Por lo tanto, siempre vamos a ser mayormente juzgados en comparación a los demás, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que uno del mundo mienta, ¿verdad? A que un cristiano mienta, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Estoy hablando ante la sociedad. Yo les decía acá que es importante en relación a esto que nos comportemos de la misma del mismo modo acá en esta tierra como afuera, ¿verdad? Perdón, acá en la iglesia como afuera, en lo cotidiano. Me recuerdo que en una oportunidad en mi trabajo se celebraba una fiesta de estas típicas de fin de año, que hoy día no vamos a poder celebrar dado a la pandemia, ¿verdad? Pero usted sabe que normalmente en los trabajos se hacen estas fiestas de fin de año, y en aquel trabajo que yo tenía, invitaban a las familias, ¿verdad? Y podíamos ir las familias, arrendaban un lugar muy hermoso, una casa de campo. Entonces, en ese lugar íbamos todos los trabajadores de la empresa con nuestras familias, ¿verdad? Y allá nos hacían de todo, ¿verdad? Teníamos comida, juegos, bueno, había de todo, ¿verdad? Era muy, muy lindo lo que se hacía ahí. Y resulta que, bueno, yo llegué con mi familia, con mi esposa, ¿verdad? En ese tiempo solamente tenía a la Moncita como hija.
Y llegamos, ¿verdad? Y bueno, yo actué como siempre, ¿verdad? Nos bajamos del auto, comenzamos a saludar a los compañeros, comencé a visualizarlos y obviamente hacíamos grupitos ahí porque era tan grande la empresa que estábamos todos ahí reunidos con los que teníamos más empatía. Pero había algo que me llamó mucho la atención y que me ha servido para poder ilustrarlo, porque inmediatamente cuando nos enfrentamos a esto de conocernos, ¿verdad? Y de conocer las familias, para algunos era la primera vez que se conocían las familias, comencé a notar que mis compañeros, ¿verdad? Eran hombres, comenzaron a tener no eran ellos, ¿verdad? No eran ellos, no eran las mismas personas con las cuales yo veía en el trabajo. Algo pasaba en sus vidas que en ese momento que ellos estaban muy nerviosos, ¿verdad? Y estaban actuando de una manera distinta a como eran normalmente, ¿verdad? Incluso yo, que de repente me gusta bromear, les decía alguna broma y los veía muy serios, ¿verdad? Y yo me reía un poco a sí mismo, ¿verdad? Porque de verdad que no lograba entender. Y lo que sucedía era que ellos tenían una forma muy distinta de ser en su trabajo, ¿verdad? A como eran en su casa. Por lo tanto, el miedo que ellos tenían era que alguien fuera a decir alguna de las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Que eran malas en su vida cotidiana, que no se fuera a enterar la esposa, ni los hijos, ni nadie. ¿Qué le parece eso? Bueno, lamentablemente por ahí también habían algunos cristianos ahí en ese grupo de personas. Entonces, era muy lamentable, hermano, tener que vivir una vida falsa dentro de la iglesia y luego vivir la realidad allá afuera, ¿verdad? Porque no es al revés, ¿verdad? Entonces, los cristianos, hermanos, debemos ser iguales dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y mire, estamos hablando de esto, de la cena del Señor y estamos llegando a estos temas, pero se va a dar cuenta usted que tiene mucho sentido. En algún momento decíamos que pareciera que la puerta de la iglesia tiene un poder mágico que hace que la gente, que algunas personas que son muy malas en su casa, ¿verdad? Que tienen unos comportamientos muy feos, al momento de pasar, ¿verdad? Por el umbral de la puerta, algo mágico sucede, ¿verdad? Más que espiritual, mágico. Y esas personas cambian inmediatamente, ¿verdad? Y cambian su lenguaje, y cambian su forma, ¿verdad? Y tratan bien a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? Pero al salir nuevamente a la calle, se les pasa el encantamiento, ¿verdad? Como la bella durmiente. No, como es bueno, esa que se le caía el zapato, no me acuerdo cómo se llamaba, la princesa esa. Y se les pasa el encantamiento y se vuelven a transformar en el ogro que fueron, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esto está mal, hermanos, ¿verdad? Esto no puede ser. Sin duda que en la iglesia nosotros debemos mantener, obviamente, una actitud reverente. De repente no va a estar toda la confianza que tenemos como familia, pero hay cosas y cosas. Entonces, en relación a no confundirnos, los cristianos debemos mantener una vida de integridad, tal cual como queremos, como la mostramos dentro de la iglesia, debe ser afuera. Porque eso, vamos a aprender ahora, que nos califica para poder participar de la cena del Señor. Vamos a leer este mismo versículo de la TLA, en el versículo 18. Dice, para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que esto hay algo de verdad. Y esto es el texto que estábamos nosotros recién leyendo y estudiando. Acá tenemos una palabra que es la palabra dividen, la palabra división. En el idioma original, en el griego, es la palabra cisma o gisma. No sé cómo usted lo quiera pronunciar. Y esta palabra significa, bueno, división o brecha, ¿verdad? Una cima, ¿verdad? Una división entre una parte y otra. Literalmente o figurativamente. También significa rotura. O sea, había dentro de los cristianos de Corintio, había una relación media dividida, habían roturas, ¿verdad? Estaba quebrada esas relaciones. También significa desaveniencia, significa disensión y por supuesto división. ¿Ok? Entonces, acá dice que habían grupos que estaban divididos dentro de los cristianos, grupos que estaban divididos, ¿verdad?
comenzaron a existir entonces este tipo de divisiones de formas entre los cristianos de los Corintios, ¿verdad? Y estas divisiones, cuando hablo de formas, me refiero a que algunas no eran necesariamente doctrinales, ¿ok? Sino que habían divisiones, por ejemplo, en cuanto a la comida, en cuanto al vestido, a cosas que son realmente domésticas, ¿verdad? Pero comenzaron a hacer divisiones en ellos. Ahora, la pregunta es, en relación a esto, porque seguramente usted se está preguntando, pero sí, es que yo igual no estoy como muy de acuerdo en algunas cosas de que piensan los hermanos, que hacen dentro de la iglesia, y esto entonces estoy dividido. Bueno, pregunta, ¿pueden existir diferencias de formas en los cristianos? No estoy hablando de la forma que tiene usted y la forma que tiene su otro hermano. No hablo de la forma física, hablo de la forma en que desarrollamos nuestra vida cotidiana doméstica. Fíjate que el otro día yo hablaba con unos hermanos que nos visitaban, y yo les decía, mira, yo con mi esposa somos muy distintos, somos pero diferentes, ¿verdad? En cuanto a los gustos, en cuanto a un estilo, en cuanto a muchas cosas, somos muy distintos, ¿verdad? Tan distintos que esto puede sonar incluso hasta chistoso, pero cuando vamos a una tienda, por ejemplo, a un mall, ¿verdad? En aquellos años cuando iba la gente a los malls, y pasamos por una vitrina, ¿verdad? Y yo veo que mi esposa mira la ropa, y yo le digo, yo sé que te gusta eso, ¿verdad? Y mi esposa una vez me dijo, ¿en serio? Sí, me gusta, justamente es el que más me gusta. Me dijo, ¿y cómo supiste? Ya conocen mi gusto. Yo le digo, no, lo que pasa es que a mí ese es el que no me gusta, ¿verdad? Somos muy distintos incluso en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ella tiene la libertad de vestir como ella quiera, siempre cuando sea, por supuesto, de manera decorosa. Y en ese sentido yo no tengo que decir nada. Pero a lo que voy es que podemos ser muy diferentes en muchas áreas, muy diferentes en muchas formas, pero hay algo que a nosotros nos une. Hay algo que a nosotros como matrimonio no tenemos que ni siquiera conversarlo, porque estamos muy alineados en lo mismo, y eso es justamente la palabra del Señor, en la forma también en que nosotros hemos propuesto en nuestra vida como esposos dirigir a nuestros hijos, y todo eso converge en la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿pueden existir diferencias de forma entre los cristianos? La respuesta pareciera que fuera que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Vuelvo a la Reina Valera. Dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mire, y el versículo 19 en cierta manera nos responde. Dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, que era una de las traducciones de la palabra división, ¿verdad? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿verdad? Esa era una de las razones, ¿verdad? O sea, los testimonios, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces la respuesta es sí. Sí, debemos partir de la base que somos, primero que todos, seres humanos, somos muy distintos los unos con los otros, ¿verdad? Y en todo ámbito de cosas, lo que para usted puede ser muy bueno, para otros podría ser muy malo, ¿verdad? Pero hay cosas que son fundamentos doctrinales y hay otras cosas que son muy domésticas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá la Silvana. Silvana, ¿estás por ahí? Dime M aquí si estás por ahí. Por ejemplo, la Silvana, ella es nutricionista, ¿verdad? Estudió nutrición. Michelle también creo que estudia algo así, ¿no? Entonces, Silvana tiene que estudiar las distintas formas o dietas de alimentación que las personas tienen en su vida cotidiana. Algunos son veganos, otros son vegetarianos, ¿verdad? Otros son carnívoros, otros tienen otros nombres. La Silvana otra vez me los nombraba, que era como mezcla de algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, cada uno va haciendo su forma, cómo quiere comer, cómo se quiere alimentar, ¿verdad? Pero eso es parte de una libertad que cada uno de ustedes decide. Mientras sea en pos el beneficio de cuidar el cuerpo, ni un problema, ¿verdad? Pero existe de repente división en esto en los cristianos, ¿verdad? Pero eso no debe producir entre nosotros problemas de relación misma, ¿verdad? De odiar al hermano porque piensa distinto a mí, por ejemplo, en estos temas como lo que es la alimentación, ¿verdad? ¿Qué decir, por ejemplo, de los estilos de música, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de los hermanos que conforma Casa de Oración puede tener distintos gustos en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de la música, ¿verdad? Por ejemplo, estilos de música
para alabar al Señor. Hay gente que le gusta la música más solemne, ¿verdad? Más clásicos, ¿verdad? Más calmadita, ¿verdad? El Lolito me decía una vez, a mí me gusta la música más calmadita. Pero hay otros que le gusta un poquito más efusiva, con más fuerza, con más volumen incluso, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Eso no va a ser ni satánico ni nada por el estilo, sino que es parte del gusto que tiene cada persona. Yo, por ejemplo, hay gente que le gusta ver la televisión con mucho volumen y hay otros que les gusta escuchar la televisión pero muy bajita, ¿verdad? Eso ya es parte de lo doméstico, ¿verdad? Es completamente personal, ¿verdad? Dentro de las iglesias incluso hoy día hay divisiones en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Todos nos tenemos que vestir de la misma forma, ¿verdad? Hay iglesias que imponen incluso la vestimenta, el tipo de peinado, prohibiciones, ¿verdad? En cuanto a las decisiones propias. Y eso no debe ser así, ¿verdad? Porque eso simplemente produce, justamente, ellos piensan que produce unidad, pero finalmente produce desunión, competencias, ¿verdad? Y claro, muchas veces se ven, tratan de mostrar un poco lo santo a través de la vestimenta, tratan de buscar como el decoro dentro de la vestimenta, pero caen en los extremos, por ejemplo, como la competencia. Y ahí compiten, yo he visto, quién tiene el hermano, por ejemplo, quién tiene el terno, el traje, ¿verdad? Me refiero a eso, el traje de vestir con la corbata más cara, ¿verdad? ¿Quién tiene la hermana? ¿Quién tiene el pelo más largo? ¿Quién lo tiene más brilloso? ¿A quién le salen los rulitos más bonitos? No sé, cosas por el estilo. Y eso produce competencia, ¿verdad? Pero son cosas domésticas, ¿verdad? Que cada uno puede decidir. A veces me preguntan, pastor, ¿tengo que venir con corbata o debo venir con la ropa que yo estime? Yo le digo, mira, mientras seas decoroso, puedes venir como tú sientas. Si para ti venir a la casa del Señor te produce a lo mejor un acto también de adoración, de prepararte y venir con corbata, venir muy arreglado, bien, eso Dios lo va a ver en tu corazón. Mientras no lo hagas para ostentar, está bien. Pero si tú te sientes incómodo, por ejemplo, pienso en mi papá, por ejemplo, que te imaginas yo le dijera a él, ponte corbata, sería terrible, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy personal, ¿verdad? Hay diferencias entre nosotros como iglesia. Y estamos hablando de la cena del Señor, pero acá estamos dándonos cuenta que tenemos que tratar estos temas para poder avanzar en este fundamento, ¿ok? Incluso algunos, también hay división dentro de la iglesia en relación a la actitud que debo tener dentro de la iglesia. Hay algunos que dicen, debo estar siempre con mis manos levantadas y con los ojos cerrados, y si no, tú no estás así, me enojo, ¿verdad? Y te catalogo como no santo. Mientras que a lo mejor alguien está con sus manos levantadas y con sus ojos cerrados y está pensando en lo que va a ser mañana, los regalos de la Navidad, y como decimos en Chile, no está ni ahí con la adoración. Entonces hay muchas cosas que pueden, que nosotros de repente podemos caer en el error de juzgar, y son cosas muy personales, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros catalogarnos en esos aspectos, ¿ok? Ahora, ¿es necesario que existan entre nosotros diferencias? Sin duda que sí. Fíjense que es necesario, porque primero, ahí el apóstol decía que esto permite saber quiénes son y quiénes no son de Dios, pero también sirve para que nosotros podamos ser probados, ¿verdad? Y a su vez manifestar en nosotros, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Que son muchas cosas, ¿verdad? La paciencia, ¿qué más? El amor fraternal. Hay tantas cosas que debemos nosotros manifestar en nuestra vida al decir que tenemos el Espíritu Santo. Y justamente estas diferencias son las que hacen poner en práctica lo que decimos profesar, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, te amo, hermano, si es un hermano querido, es una persona que como decimos en Chile, te cae bien, ¿verdad? Es de los tuyos, dirían algunos. Pero ¿qué pasa con el hermano que es diferente? ¿Qué pasa con el hermano que tiene una actitud distinta a ti, ¿verdad? Que tiene una forma distinta de decir las cosas, que tiene una forma distinta en desenvolverse, en sus gustos, etcétera. ¿Será que no lo debo amar? Bueno, la Biblia nos llama a amarnos, ¿verdad? Incluso va más allá. Debemos amar incluso a nuestros enemigos, que ya sale fuera, ¿verdad? Yo espero que dentro de la iglesia no existan enemigos, ¿verdad? Eso no se debe dar, ¿verdad? No puede existir eso. Sin embargo, vemos muchas rivalidades dentro de la iglesia.
El versículo 19, en la traducción al lenguaje actual, dice así: en realidad, todo esto tiene que pasar para que veáis quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. El verdadero cristiano manifiesta el fruto de la paciencia, manifiesta el fruto del dominio propio, el amor fraternal, esto de soportarnos los unos a los otros. Y lamentablemente los corintios no estaban manifestando estos frutos. Ellos hablaban en lenguas, habían dones espirituales, pero carecían de ciertas manifestaciones. Y esto no significa que ellos no eran de Dios. Simplemente habla de la inmadurez, habla de cosas que ellos no estaban comprendiendo en su vida. Recuerden que el cristianismo es un proceso de comprensión, de madurez, de crecimiento, ¿verdad? Por eso se nos habla de cristianos inmaduros, ¿verdad? De niños espirituales, ¿verdad? Que algún día crecerán, pero tú no puedes estar toda la vida estancado en eso. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? No sé cuándo fue, en qué año te convertiste al Señor, aceptaste a Cristo en tu vida. Bueno, a lo mejor ya es tiempo de comenzar a manifestar en tu vida aspectos, ¿verdad? En tu temperamento, en tu carácter, ¿verdad? Como cristiano, ¿verdad? Manifestando el fruto del Espíritu en tu vida. Y esto no debe ser de una manera religiosa, debe ser de una manera natural, de una manera verdadera. ¿Ok? Entonces, estos corintios no estaban manifestando esto y comenzaron a tener muchos problemas entre sí. Vamos a leer el versículo 20, vamos a avanzar. Dice: cuando pues os reunís vosotros, le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Los corintios se reunían para celebrar la cena del Señor, ya estaba instaurado aquello, pero al hacerlo sucedían situaciones que no estaban bien delante del Señor. Uno de los problemas acá fue que comenzaron a tener mayor consideración con algunos hermanos dentro de la iglesia. O sea, dice que acá habían grupos, ¿ok? Dentro de la iglesia. Y eso no está bien, ¿verdad? Y comenzaron a tener consideración con algunos hermanos, por lo que podemos entender acá, eran los que tenían quizás un mejor estatus social, ¿verdad? Comenzaron a tener grupos, comenzaron a tener preferencia, ¿verdad? Y comenzaron en cierta manera a despreciar, ¿verdad? A los más pobres, ¿ok? Y a su vez caían en los excesos. Vamos a ver, versículo 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire, dos conceptos dentro de la cena del Señor, imagínense. Esto sí que son excesos. Uno con hambre y otro al extremo incluso de embriagarse. Eso estaba sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Nosotros cuando celebramos la cena del Señor, lo hacemos dentro del servicio mismo, ¿ok? Así normalmente lo hemos aprendido, así se practica en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Y esto lo hacemos quizás con una intención de un acto solemne. Sin embargo, dada la tradición cultural, ¿verdad? Recuerde que acá hay muchos aspectos del judaísmo, ¿verdad? Entonces, dada la tradición cultural, los primeros cristianos acostumbraban a compartir la mesa antes y después incluso de sus reuniones como parte de la adoración. Era una tradición. Los primeros cristianos no tenían iglesias. Los primeros cristianos se reunían en casas. Y cuando lo hacían, había una característica también dentro de los cristianos, y era que ellos usaban una mesa redonda, ¿verdad? Ellos no ponían, normalmente usted a lo mejor se reuniría con sus hermanos en la sala, en el living de su casa. Sin embargo, los primeros cristianos tenían una mesa, ¿verdad? Como en la que nosotros comemos, cenamos. Una mesa redonda, habitualmente era así. Y la gente se sentaba alrededor de esa mesa, que lo de redonda era justamente para no mostrar este tema jerárquico, ¿verdad? Quién estaba en la cabecera. Entonces los cristianos se reunían alrededor de la mesa, compartían los alimentos, ¿verdad? Lo hacían con sencillez, lo hacían de una manera con libertad, con mucha alegría por lo demás. Y ellos ahí en medio de la comida, del compartir, del amor fraternal, comenzaban de manera espontánea a compartir también lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. De repente alguien sacaba un instrumento, ¿verdad?, de aquel tiempo, y comenzaban a alabar al Señor con cánticos. Recuerden que tampoco estaba la Biblia, el Nuevo Testamento no existía en aquel momento. Entonces tenían escritos de los primeros
padres de la fe, ¿verdad? Y comenzaron ellos a compartir de manera natural, ¿verdad? Pero justamente todo esto se hacía en el entorno del compartir, ¿verdad? Entonces había una tradición, ¿verdad? En los cultos cristianos de la iglesia primitiva, esto de comer, de compartir, ¿verdad? A la luz también de la palabra, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que justamente la cena del Señor, cuando se instaura por Jesús, justamente era dentro de una tradición de la cena pascual, ¿ok? Entonces se acostumbraba a compartir la mesa antes y después, ¿verdad?, de la adoración del Señor. Terminaba el culto, terminaba el tiempo de adoración y los cristianos seguían conversando, seguían hablando. No sé si le ha pasado a usted que de repente pasa esto, ¿verdad? Los cristianos que venimos a la iglesia del Señor, ¿verdad? En la mañana cuando nos reuníamos, estudiábamos la palabra, luego teníamos ahí un cafecito para compartir, algunos traían galletas, ¿verdad? Otros traían tortas, otros traían, bueno, de repente en algún momento tuvimos que decirle ya no traigan tantas cosas, ¿verdad? Pero compartíamos también los alimentos, ¿verdad? Para que un pastor amigo decía, el evangelio se escucha mejor con la guatita llena. El estómago, la guatita acá en Chile. Entonces compartíamos y luego teníamos un break y luego íbamos nuevamente a la reunión y al terminar la reunión incluso yo a veces tenía que decirle, ya hermanos, váyanse a sus casas porque queremos irnos a la nuestra, queremos ir a comer, ¿verdad? Y ustedes conversaban y hablábamos, ¿verdad? Y compartíamos. Bueno, eso es porque se daba un entorno un entorno sano dentro de la iglesia cristiana y a la vez estaba este sentir de compartir. Entonces era una costumbre natural, ¿verdad?, que surge producto del amor fraternal y llegó a ser casi incluso una herramienta de evangelismo. Eran conocidas, si usted lee por ejemplo los libros de Justo González, ¿verdad?, de los historiadores de aquel tiempo, ellos cuentan que estas fiestas, ¿verdad?, estas reuniones cristianas en torno al compartir, a la comida incluso, eran muy conocidas y llegaron a ser incluso un medio de evangelismo. Perdón, disculpe la alergia. Llegaron a ser entonces un medio de evangelismo. Estas fiestas eran conocidas como la fiesta ágape, las fiestas ágape de los cristianos, o fiestas del amor, también se les llamaba así, ¿verdad? Nada que ver con el día de San Valentín. Eran fiestas del amor, ¿verdad? El amor fraternal. Una de las características de las iglesias primitivas era el amor fraternal, ¿verdad? Muchos cristianos dicen hoy día, fui a una iglesia y cuando entré me recibieron con tanto amor, me recibieron como si me hubiesen conocido de siempre. Y esa debería ser una característica, ¿verdad?, de la iglesia. Sin embargo, hoy día eso de alguna otra forma se está viendo debilitado, ¿verdad? Por eso el Señor quiere hablar también a nuestra vida en relación a esto. Entonces los cristianos de esa época se reunían en torno a esta mesa para compartir la comida y amenizar entonces todos los temas bíblicos, ¿verdad? Entonces no había ni un pretexto para querer ir a casa, sino que querían estar ahí. Mire, fue tanto aquello que incluso usted recuerda que en Hechos habla que los cristianos incluso vendían sus propiedades, todo, se fueron a vivir en comunidades porque querían estar todo el día hablando de las cosas del Señor, porque ellos realmente se cumplía lo que decía el Evangelio, de que no podían callar lo que habían visto y oído, ¿verdad? Era un sentir de buscar de Dios, de orar, de predicar, de compartir a otros, ¿verdad? Se multiplicaba, crecía la iglesia cristiana. Llegó un momento en que en Grecia los cristianos llegaron a ser una plaga. Y esto era un poco abrumador para los filósofos de aquel tiempo, porque la costumbre era que en las plazas estaban los filósofos ahí filosofando, ¿verdad? Ser o no ser. Es ahí el dilema, ¿verdad? Y tenían lleno de discípulos. Pero llegó un momento en que ya esos filósofos se comenzaron a quedar solos. Incluso algunos se convertían al cristianismo, ¿verdad? Y los cristianos se comenzaron a convertir en una verdadera plaga. Por donde quiera que estaban los cristianos testificando y compartiendo del Señor. Y así la iglesia comenzó a crecer. Pero acá vemos que comenzaron también a haber problemas. No se olvide, somos humanos, ¿ok? Bueno, las fiestas, entonces, estas costumbres de juntarse, ¿verdad? Eran tomadas incluso de las mismas prácticas de los griegos, porque a ellos también les gustaba esto de la celebración, ¿verdad? Lo de compartir, ¿verdad? Eran parte de las prácticas. La fiesta ágape se acostumbraba a realizar en el mismo día en que se conmemoraba también la cena del Señor, ¿ok? Recuerde que esto fue una ordenanza de parte del Señor y era realmente un evento
importante dentro de la iglesia de los primeros cristianos. Bueno, todo esto era bueno y positivo dentro de los primeros cristianos. Muchos creyentes llegaron al Señor por medio de estas fiestas ágapes que yo le decía, que era casi una herramienta de evangelismo. Hasta aquí, todo bien. Compartir, celebrar en unidad, todo bien, ¿verdad? Ni un problema, ¿verdad? El problema fue con los corintios, que partieron con estas divisiones, ¿verdad? Que una vez más, producto de su inmadurez, comenzaron a cometer faltas graves, ¿verdad? Comenzaron a discutir por todo. Imagínense, hablaban en lenguas, habían dones, pero había mucha murmuración, había inmoralidad, habían cosas que se daban muy feas dentro de los corintios. ¿Les suena conocido esto, no? Según los historiadores de la época, dentro de la iglesia de los corintios habían al menos 3 grupos divididos, que los vamos a ver en este mismo pasaje, ¿verdad? Y estos grupos, era como se clasificaba, se llegó a clasificar incluso la iglesia de los corintios, ¿verdad? Dentro de la iglesia estaban los ricos, ¿verdad? Que hoy día podrían ser los que tenían mayor estatus social, los que tenían acceso a una carrera profesional, etc. Luego en la iglesia de Corinto estaban los pobres, ¿verdad? Los pobres, los necesitados, ¿verdad? Los huérfanos, las viudas, todos estaban dentro de este grupo, ¿verdad? Los pobres. Y había otro grupo que eran los libertinos, ¿verdad? Otro grupo que se llegó a formar dentro de la iglesia de los corintios, ¿verdad? Y estos libertinos decían, mira, no es malo adulterar, si hay amor, ¿verdad? El fornicar, no te preocupes, si total, si te amas con tu novio, no importa, ¿verdad? Y comenzaron ellos a tener un pensamiento muy griego, ¿verdad? Por lo demás. Recuerde que para los griegos, la cultura griega, ellos llegaban a pensar que lo importante era el alma. ¿Qué cree usted? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿Qué dice usted en su casa? El cuerpo, el alma. ¿Qué me dicen ahí en sus chats? Alternativa 1, el cuerpo. Alternativa 2, el alma. ¿Qué cree usted que es más importante? Los griegos comenzaron a decir para sí mismos, decían, mira, lo importante no es el cuerpo, porque el cuerpo va a morir, el cuerpo perece, ¿verdad? Lo importante es el alma. Fue tan así su conclusión que tenían, que ellos llegaron a establecer que con el cuerpo, o sea, hicieron una división en esto, ¿verdad? Ya no había esto de alma, cuerpo y espíritu, sino que ellos dividieron literalmente y dijeron, con el cuerpo vamos a darle placer, ¿verdad? Y habían temas de comer mucho, ¿verdad? Había todo un rito al comer, ¿verdad? Por ahí se habla el dios del vientre, ¿verdad? Luego estaba también todo lo que era la parte inmoral, lo sexual, ¿verdad? Había un tema ahí importante. Y ellos comenzaron a separar, decían, con el cuerpo vamos a hacer lo que queramos, pero con el alma, con el espíritu, adoramos a Dios. Y estaban convencidos y eran capaces de llegar a sus iglesias y emocionarse incluso, ¿verdad? Recuerda que los griegos obviamente no eran cristianos en un principio, pero luego se convirtieron y tenían estas confusiones, ¿verdad? Entonces había un grupo dentro de los corintios, estaban los ricos, estaban los pobres y estaban estos libertinos, ¿verdad? Que comenzaban a mezclar, a sincretizar este tipo de enseñanza, ¿verdad? Ellos decían, mira, si no es malo emborracharse, no es malo tomar vino y hacer esto, ¿verdad? Y qué te va a hacer un poquito de aquello, ¿verdad? Y comenzaron ellos a caer en estos excesos y a avalar este tipo de acciones. Por lo tanto, como algunos no consideraban que estaba bien, entonces se tuvieron que hacer un lado, ¿verdad? Y en este grupo habían ricos y pobres, ¿verdad? Pero teníamos el otro grupo que eran solamente los ricos y el otro grupo que eran los pobres, ¿ok? Etcétera, ¿ok? Por ahí en este grupo de los libertinos estaban aquellos cristianos que decían que una mentirita blanca no pasa nada. No sé si a lo mejor de qué grupo serías tú, ¿verdad? Bueno, la respuesta es no tienes que ser de ninguno de ellos. Somos del Señor, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 21, porque al comer, y mire lo que dice acá, subraye esto, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Se aseguraban, ¿verdad? Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Los ricos llevaban sus comidas porque era la forma en que tenían de hacer estas cosas era... a ver, ¿cómo se lo explico? Compartían, ¿verdad? Cada uno llevaba su alimento y lo compartían, ¿verdad? Entonces los ricos
los ricos llevaban sus comidas de rico, ¿verdad? Y se las comían antes para no compartir con ¿quiénes? Con los pobres, o compartían entre ellos, ¿verdad? Porque era más conveniente compartir con los ricos, que traían comidas de ricos, ¿verdad? Que compartirle a lo mejor el pedacito de carne sin carne, ¿verdad? Y pasarle mi tuto de pavo, ¿verdad? Al otro, al pobre. Entonces comenzaron a suceder cosas tan domésticas como esto relacionado a la comida. ¿Ok? No querían compartir. De una u otra forma comenzaron a justificarse. Hoy día existen muchas iglesias que son así. Existen así como iglesias exclusivas para cierto segmento de personas. Por ejemplo, por ahí escuché iglesias para empresarios, ¿verdad? Yo sé que detrás de esto hay un pastor interesado, ¿verdad? En tener empresarios por las lucas, por el dinero. Y comenzaron a tener iglesias de aquí, iglesia de allá, iglesia de esto y de esto otro. Entonces acá el problema era que los ricos llevaban sus comidas, ¿verdad? Y se lo comían incluso antes para no compartir con los pobres, ¿verdad? Se aseguraban, ¿ok? Y por otra parte, los pobres comenzaron a manifestar también el orgullo, ¿verdad? Y incluso empezaron, después los pobres comenzaban a rechazar la ayuda que los ricos le podían dar a ellos, ¿verdad? No, yo soy pobre pero digno, ¿verdad? Y comenzaron a tener problemas, ¿verdad? Se empezaron a chorear, como decimos en Chile, ¿verdad? Se aburrieron de todas estas actitudes y comenzaron a estar completamente divididos, pero no ni siquiera en lo doctrinal, eran cosas muy domésticas, ¿verdad? Y esto estaba llevando mucho conflicto. Pero sí celebraban la cena del Señor y sí también manifestaban los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, teníamos a los pobres y a los ricos, y bueno, ya les comenté este tercer grupo que eran los libertinos, ¿verdad? Para hacerlo peor. Versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, o sea, los ricos, ¿verdad? Y uno tiene hambre, se refiere a los pobres, y otros se embriagan. Acá están los libertinos, aquí se manifiestan los tres grupos claramente, ¿verdad? Leámoslo de nuevo con atención, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, los ricos, y tiene hambre, los pobres, y otros se embriagan, se refiere a los que tenían un pensamiento libertino, el libertinaje. Ahora, lamentablemente, hermanos, existe un alto número de cristianos bajo el libertinaje hoy día, y con esto no me quiero poner grave, al contrario. Este tipo de personas justifican su mal testimonio con la libertad que Dios nos ha dado. Dice, pero si Dios me hizo libre. Y empiezan libre, tú me hiciste libre. Y empiezan ahí y se les sueltan las trenzas, ¿verdad? Y terminan borrachos incluso algunos ahí, ¿verdad? Eso no está bien, ¿verdad? Eso no glorifica al Señor. Si usted le pregunta al Señor, ¿estará bien eso? ¿Qué crees tú que el Señor te hace? ¿Manito para arriba o manito para abajo? Entonces, lamentablemente hoy día existe un alto número de cristianos que están confundidos, pero en realidad saben, pero justifican esto, ¿verdad? Tratan de acomodar la palabra a su conveniencia, ¿verdad? Y no solamente en el mal testimonio, sino que además también atacan a los cristianos que quieren vivir en santidad. Los cristianos que queremos vivir en santidad, muchas veces vamos a ser atacados, ¿verdad? ¡Ay, que son fomes ustedes!, ¿verdad? Oye, pero ¿qué les pasa, verdad? ¿Cómo no? Si es un chiste de doble sentido nomás, pues. Entonces, una cosa te lleva a otra, y ya sabes tú cómo termina todo aquello, ¿verdad? Los cristianos somos llamados a ser decorosos. Mira, tenemos un Dios alegre, amén. Una de las características en el cielo es justamente el gozo, la alegría, ¿verdad? Allá la gente no anda triste, la gente anda contenta, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor, yo los voy a saludar. A veces yo los saludo a ustedes acá. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bien. Y uno entiende que no está muy bien. Pero en el cielo, eso de no estar bien es producto de los problemas que suceden acá y se entiende. Pero en el cielo va a haber alegría, ya no habrá más tristeza, más llanto, temor, dolor, enfermedades, nada de aquello va a estar en el cielo. Por lo tanto, vamos a estar contemplando al Señor y va a ser un constante alegría. Tenemos un Dios alegre, pero no hay que confundir la alegría, ¿verdad? El gozo de la salvación con estos extremos, ¿verdad? Que nos llevan a perder incluso el pudor, ¿verdad? Y ahí terminó el hermano arriba de la silla de la mesa, ¿verdad? De la fiesta. No, hermanos, por Dios.
Usted a lo mejor dice que exagerado, bueno, pero a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero también se ha visto todo aquello, ¿verdad? Versículo 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Le está diciendo el apóstol acá a estos que se adelantaban y se comían la comida antes, escondido, ¿verdad? Pues, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Mire, menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Ay, Señor. Mire, vamos a leer la TLA. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Por eso decía que la vergüenza, ¿verdad? Y es poner en vergüenza a los pobres. Porque claro, ellos llegaban con su comida, se la comían, y los pobres que no tenían, llegaba el momento de comer y no tenían, ¿verdad? Mira, yo me recuerdo cuando en el colegio yo era pequeñito, ahí en primero básico, en kinder, llegaba el momento de la colación, ¿verdad? Y comíamos todos los niños ahí en la salita de clase. Y yo me acuerdo de algo, ¿verdad? Que la profesora era muy sabia, porque había niños de todos los estatus, ¿verdad? O habían días del mes que uno tenía y algunos no, ¿verdad? Entonces la profesora juntaba como todas las colaciones, ¿verdad? O hacía algo así como una ofrenda de colación de los niños. Ella no era cristiana, pero como que cada uno de los niños donábamos algo, ¿verdad? Y el niño que quizás llevaba poquito, o a lo mejor no llevaba, a ese niño se le daba, ¿verdad? Entonces, para que todos participáramos de el tiempo de la colación, que le decíamos, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaba ahí en su casa el tiempo de la colación en el colegio, ¿verdad? Y usted abría su bolsita para ver qué le envió su mamá, ¿verdad? Bueno, un día mi mamá no me llevó la colación. Mi mamá se debe acordar, no me llevó la colación, me la llevó más encima tarde y mi profesor se la comió. Pero bueno, ya lo perdoné. Entonces, acá estaban pasando algunas cosas dentro de los cristianos, ¿verdad? Por eso el apóstol le dice esto. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, le estaba diciendo también acá al grupo de los ricos y de los libertinos, ¿verdad? Mejor quédense en sus casas. No lo está probando. No está diciendo háganlo en su casa, ¿verdad? No. Algunos cristianos interpretan mal los textos bíblicos. Había uno que era borracho y dijo, pero si el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ser lleno del Espíritu. Y como yo estoy lleno del Espíritu, entonces ahora sí me puedo embriagar con vino. Y comienzan a interpretar la palabra del Señor de una manera que queda bastante que desear. Bueno, estos cristianos, entonces el apóstol le está diciendo mejor quédense en su casa. O sea, no vengan acá a la iglesia a perder su tiempo, porque con esa actitud, ¿ustedes creen que Dios va a recibir algo de ustedes? Dice, ¿o esperan acaso que los felicite por esa actitud que tienen de comerse la comida entre ustedes y de emborracharse? Eso le está diciendo acá. Dice la TLA, dice, pues no hay razón para felicitarlo. Esta traducción me gusta porque es más fácil de entender y es palabra del Señor. En la iglesia de Corintio las divisiones estaban causando lo que incluso hoy día llamaríamos como bullying social, ¿verdad? Los ricos comenzaron a menospreciar a los más pobres. Probablemente no eran todos, hermanos, pero acá el problema era categorizado de esta forma, ¿verdad? Y comenzaron entonces a menospreciar a los más pobres y hacían sus fiestas ágape entre ellos, ¿verdad? Hoy fiesta ágape, fiesta del amor, para los VIP, ¿verdad? Para los profesionales, para los que tienen un poquito más, ¿verdad? Y los pobres hagan ahí sus fiestas afuerita, ¿verdad? Eran verdaderos leprosos finalmente los pobres porque los dejaban fuera, ¿verdad? Y eso no era lo que Dios quería para la iglesia. Entonces los ricos comenzaron a hacer sus fiestas ágape entre ellos y esto estaba dañando a la iglesia. Imagínate cómo se sentía el más pobre. Imagínate cómo se sentiría alguien dentro de la congregación que fuera discriminado por aquello. Eso no puede ser, ¿verdad? La iglesia del Señor van a existir diferencias entre nosotros, partiendo por lo social, ¿verdad? Algunos hermanos pueden ser profesionales, otros no, otros tienen un oficio, ¿verdad? Vivimos en distintos lugares, ¿verdad? Nos desarrollamos en distintas áreas, somos algunos de distintas formas de pensar, actitud, extranjeros, ¿verdad? Pero no puede existir dentro de la iglesia este tipo de agresión y lamentablemente existe y eso no puede ser. Acá vemos que la iglesia de los Corintios estaban sufriendo
esté mal, ¿verdad? Y eso era producto simplemente de la inmadurez espiritual. Entonces comenzaron a hacer estas fiestas entre ellos y esto estaba dañando la iglesia. Ahora, no se debe dar dentro de la iglesia este tipo de ejemplo, ¿ok? Todos los que formamos esta congregación decíamos que vamos a tener distintos niveles socioeconómicos, educacionales, gustos. Sin embargo, ninguna de estas cosas debe ser un punto de conflicto, de diferencia. Y tampoco debe ser envidia, ¿verdad? Si tu hermano surge, tú debes alegrarte. Tú como hermano debes darle gracias al Señor porque tu hermano surgió, ¿verdad? Porque tu hermano terminó su carrera, porque tu hermano se compró una casa, porque tu hermano, fue a la peluquería y le quedó bonito el corte pelo, ¿verdad? No sé, lo que tú quieras. Alégrate, ¿verdad? Pero a veces dentro de la iglesia existen competencias, ¿verdad? Yo creo que en esta iglesia no. Espero que sea así, ¿verdad? Pero tal vez sí. Tal vez sí está pasando ahí algo en tu corazón. A lo mejor eres de los que te gusta mirar Facebook, ¿verdad? De los hermanos y te enojas, ¿verdad? Si ves que tu hermano hizo algo, aquello. Me recuerdo que una vez una persona me dijo, me molesta que usted comparta lo que cuando cocina algo. Yo recuerdo que estaba de vacaciones, entonces yo me las di de cocinero. Y claro, uno todo orgulloso de sus platillos, ¿verdad? Feísimos los platillos. Pero yo le sacaba fotos, ¿verdad? Y las subí y compartía ahí como por las redes sociales. Entonces alguien por ahí se me enojó porque yo compartí, y dijo que yo estaba ostentando, ¿verdad? Que no sé qué, que había gente que era y se fue a un extremo. Yo le dije, oye, pero si yo ni siquiera pensaba eso, discúlpeme si le ofendí, pero no era la intención, ¿verdad? Pero algunos se van a los extremos, ¿ok? Pero usted debe alegrarse en su corazón cuando su hermano es bendecido. Cuando su hermano, algunos se alegran incluso cuando a algún hermano le detectan una enfermedad. Pero hermano, seguramente está en pecado. Bueno, seguramente Dios quiere hacer algo, ¿verdad? Y comienzan no, eso no está bien. La iglesia del Señor debe dolerse en su corazón. Yo me recuerdo cuando a nuestra hermana Carolita, ¿se acuerda? Le detectaron ese cáncer, ¿verdad? Y hubo tristeza en nosotros, los hermanos, ¿verdad? Y comenzamos a orar por ella, ¿verdad? Y había un dolor en el corazón, ¿verdad? Porque nos sentimos como cuerpo que somos, ¿verdad? Pero no puede haber indiferencia en esto, ¿verdad? No puede ser que haya alegría en muchos cristianos porque sucedan cosas así, o que existan sentimientos negativos, ¿verdad? Cuando alguien surge. Esto no puede ser así. Esto no agrada al Señor, queridos hermanos. Y nosotros debemos ser sabios en esto, ¿verdad? Y que el Señor reprenda esos pensamientos que pueden estar ahí en el corazón. Uno nunca sabe. Entonces, crearon conflictos. ¿Acaso creen que Dios ve de mejor forma a los que tienen más, por ejemplo? ¿Qué cree usted? ¿Será que a Dios le interesa evangelizar solamente a los que tienen dinero? ¿A los que tienen profesiones? ¿A los que pueden llegar más alto? ¿O será que Dios también tiene más misericordia con los que tienen menos, ¿verdad? Porque está el otro extremo también, ¿verdad? Por ahí alguien dijo, los pobres son de Dios, ¿verdad? Pero yo conozco gente pobre que son delincuentes. Y también conozco gente rica que son delincuentes y muy malos, ¿verdad? Y conozco gente rica que tienen un corazón, pero que uno dice, wow. Y tenemos gente pobre, ¿verdad? Que de lo poquito que tiene son capaces de compartir hasta lo último. Ese es el motivo, ¿verdad? Esa es la razón. Así debe ser la vida. Y qué lamentable que mucha gente que incluso no es cristiana tenga esas buenas actitudes y los cristianos no. Debemos aprender, hermano, de esto. Así que Dios habla en nuestro corazón. Estamos hablando de la cena del Señor, ¿eh? Estamos tratando estos temas. Y Pablo lo está bosquejando de manera tácita, ¿verdad? Entonces, Dios mira nuestros corazones, Dios no mira nuestra condición. No debe existir diferencia entre nosotros. Gálatas, capítulo 8, 28. Por favor, este texto anótelo. No lo busque si quiere, si no es rápido en la Biblia, no se preocupe. Pero busque Gálatas, capítulo 8, 28. Vamos a ir con nuestro hermano Lolito ahí, lo vamos a proyectar, porque este texto nos va a dar un tips, decimos hoy día, ¿no? Vamos a leer Gálatas, capítulo 8, en el versículo 28. 8:28, Lolito. Me equivoqué entonces. Me equivoqué. Pues no se preocupe. Alguien ahí lo busca el texto. Se lo leo. Ya no hay judío ni griego. Búsquemelo por favor ahí alguien en la Biblia. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. A veces no tomar las citas, pero no se preocupe, ¿verdad? Usted téngame paciencia, ¿verdad? Usted ore por el pastor. Señor, corrige a ese pastor, ¿verdad? Era Gálatas 3:28. Muy bien, Lolito, ahí está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esta era una característica de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿verdad? Ellos no veían la condición social, ellos se amaban. Fíjense que a mí me da mucho gusto ver acá en la iglesia local, en esta iglesia. Ustedes son de todas las formas y de todos los estatus sociales. Y me da tanta alegría que cuando estamos acá en la iglesia no exista diferencia. Me gusta eso, ¿verdad? Al menos yo no lo noto, ¿verdad? Yo veo que entre todos ustedes se aman, ¿verdad? Y pueden conversar y compartir sin importar si a lo mejor usted tiene un magíster en no sé qué y a lo mejor otro hermano aún no terminó su educación básica, no sé. Podemos relacionarnos, podemos estar unidos porque lo que nos unifica es el Señor. Eso se debe dar en la iglesia cristiana. El Señor no mira nada más que el corazón, ¿verdad? Si Dios está bendecido con cosas materiales, con una carrera, con un intelecto, gloria al Señor, ¿verdad? Pero también no te sientas menoscabado, ¿verdad? Si no pudiste lograr todas estas cosas en la tierra. Dios lo que mira es el corazón. Y tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que es instruirnos en la palabra del Señor. Yo he visto gente que no maneja muchos conceptos intelectuales, pero cuando hablan de la palabra del Señor lo hacen con una sabiduría. El Espíritu Santo los usa de una manera increíble. Así que ahí está lo importante, hermanos. Entonces en la iglesia no podemos privilegiar incluso a los que dan más, ¿verdad? O sea, yo como pastor no debo decirle, hermano, usted que da más, usted va a ser la copastora. Esos cargos que se hacen hoy día que no existen en la Biblia. Usted va a ser como después de mí viene usted. Después de Jesús venimos nosotros, hermano, estamos arreglados, ¿verdad? No, eso no puede existir, hermano, ¿verdad? Incluso nosotros evitamos, ustedes saben lo de la iglesia local, evitamos saber quién da y quién no da, ¿verdad? Justamente para cuidar el corazón, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Pero no puede existir privilegios para los que dan más, o privilegios para el que tenga mayor capacidad, ¿verdad? No. Sin duda hablamos de responsabilidad. Si alguien quiere trabajar en la iglesia, debe ser alguien que sea de testimonio, ¿verdad? Delante del Señor, que sea comprometido con la obra, ¿verdad? Imagínense, si no se congrega, si no viene nunca, ¿cómo vamos a tenerlo ahí predicando? Es imposible, ¿verdad? Hay cosas y cosas, ¿verdad? Como dijo la profeta Chimultrufia, hay cosas que ni qué. Entonces, en la iglesia no debemos privilegiar a la gente por lo que son, por lo que han logrado en esta tierra, sino que todo eso tiene que ver con el corazón, con la actitud que tengo frente al Señor. Bueno, volvamos al texto mejor, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 11, versículo, quedamos en el 23 parece. Bueno, vamos al 22, vamos a pasar del 22 en adelante. Primera de Corintios, recuerda ahí, 11:22, estamos hablando de la cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión de los cristianos. Hay tantos nombres que se le dan, ¿verdad? Incluso algunos se pelean, dentro de los cristianos se pelean y dicen, es que la cena no es santa. Entonces no tienes que decirle la Santa Cena, porque somos santos nosotros, no la cena, ¿verdad? Algunos pelean por cosas, ¿verdad? Cuando hay gente que ora por los alimentos. Señor, bendice estos alimentos. No, pero ¿cómo vas a orar por los alimentos? Tienes que orar por nosotros. Y comienzan a hacer pierden una cantidad de tiempo, ¿verdad? Versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, en esa actitud que tenían ellos, no los iba a alabar. Nuevamente y de manera muy lamentable, la iglesia moderna hoy día busca parecerse al mundo, despreciando la esencia del evangelio. O sea, al querer parecerse al mundo, están despreciando literalmente lo que Dios estableció para la iglesia, ¿verdad? Y por ejemplo, enseñan a los cristianos que se deben comportar igual que los del mundo, ¿verdad? No hacen ninguna diferencia. No, si nosotros somos cristianos, pero somos modernos. Entonces nosotros no somos como esos que andan en la calle, no. Nosotros somos modernos, ¿verdad? Nosotros igual le hacemos al reggaetón, le hacemos todo eso. No, si yo puedo, a mí no me prohíben nada. Sin duda la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad?
Incluso algunas iglesias hoy día aparecen, más que iglesias, aparecen shows televisivos, ¿verdad? O literalmente aparecen discotecas, ¿verdad? Yo me recuerdo en los tiempos, años 90 por ahí. No tan, año 2000 ya, pongámosle por esa fecha. Comenzaban en las iglesias a cantar, bueno, la música ya estaba más renovada, ¿verdad? Entonces, como decía un pastor, ya no había instrumento de parafina, ahora los instrumentos eran electrónicos, ¿verdad? Entonces la música era un poquito más, agradable, quizás si su gusto era así, ¿no? Entonces, me recuerdo que en los estadios la gente comenzaban las alabanzas, comenzaban las canciones, ¿verdad? Qué sé yo. Y como algunas canciones tenían mucha onda en lo musical, comenzó la gente y las multitudes comenzaban a las típicas cosas que se dan como en los estadios, empezaban con sus gritos, sus cosas, y de repente empezaron así, y eso se hacía en las discotecas, ¿verdad? Y empezaron, y toda la gente haciendo eso, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Verdad? O sea, ya se desvirtuaban, tampoco quiero satanizar aquello, ¿verdad? A lo mejor lo hacían por la alegría, pero hoy día hay iglesias que realmente parecen discotecas. La gente hace cosas porque sí. Hay gente que le gusta la música no por lo que dice la letra. O sea, perdón, le gustan ciertas alabanzas no por lo que dice su letra, sino que por el ritmo que es pegajoso, ¿verdad? Y ni sabe lo que están diciendo. Muchos cristianos desconocen lo que cantan en las iglesias, ¿verdad? Los cantos, ¿verdad? Incluso si sacáramos las letras quizás no podrían ni cantar porque ni siquiera saben las letras de las canciones. Le dicen a la gente también que algunos por ahí le dicen, mira, vamos a evangelizar, pero tú te vas a acercar a la gente que tú quieres evangelizar, vas a orar por ellos, vas a ayunar, pero te vas a acercar y durante un año no les vas a hablar de Cristo, te vas a hacer uno de ellos, si te invitan a una fiesta, si te emborrachas, bueno, no importa, el Señor sabe, ¿verdad? El Señor conoce la intención de tu corazón, que es evangelizar, pero hazte amigo de ellos, ¿verdad? Ahí, partner. Y cuando después de un año, ahí tú le hablas. Cuando ya te hayas hecho amigo, tú vas y le hablas. ¿Qué cree usted de eso, verdad? ¿Tendrá sentido? Hay iglesias que te enseñan eso, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos despreciar el evangelio, la forma que vemos nosotros en la Biblia de cómo predicar la palabra y comenzar a poner estas fórmulas mágicas, estas estrategias dentro de la iglesia para alcanzar a otros. Eso es un grave error. Entonces, en la iglesia de Corinto había muchas diferencias entre los congregantes, pero estas diferencias estaban por sobre la libertad que puede tener cada cristiano. ¿Ok? Dice el versículo 23, porque yo, dice Pablo acá, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Habla entonces de los elementos que era el pan y el vino, ¿verdad? Que se usaban en la cena del Señor. Y mira, aquí en este sentido existen muchas interpretaciones. Algunos creen que durante la cena del Señor, el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto principalmente lo enseñan dentro del cristianismo del catolicismo, ¿verdad? Se conoce como la transustanciación. Rara esa palabra, ¿verdad? Transustanciación, en donde ellos enseñan que, el sacerdote católico enseña que en el momento de la Eucaristía, de la cena, que ellos comparten, ¿verdad? Ahí literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y literalmente el vino es la sangre. ¿Okay? Ahora, hay otros pensamientos, como el que tenemos nosotros, que pensamos que esto nada más es simbólico, que es en conmemoración de Jesús. ¿Okay? Ahora, este tipo de posturas han llevado a una eterna discusión de quién tiene la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve esto, verdad? Hay algunos cristianos en que le dan duro a los pobres católicos, ¿verdad? Con el tema, pero ¿cómo va a ser el pan, se va a convertir el pan en el cuerpo de Cristo? Pero qué ignorancia más, qué falta de ignorancia, dijo alguno más ignorante por ahí, ¿verdad? Y comienzan a darle, y finalmente, ¿saben lo que provocan en las personas? No provocan evangelismo, hay una provocación, ¿verdad? En cuanto a rechazar, en cuanto a bloquearse, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta escuchar cuando alguien te está atacando, ¿verdad? Cuando no hay una intención de corregir de una manera correcta, sino que ya es un ataque, ¿verdad? Entonces, hay este tipo de postura que si el pan se convierte o no se convierte en el cuerpo de Cristo, ha llevado a muchos a casi abrir ministerios
ministerio evangelístico en contra del pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hacen unas cosas, pero dedican su vida, se mueren predicando eso. Eso está mal, hermano, por favor. No pasa nada, hermano. No sé, no pierda su tiempo en este tipo de cosas, ¿verdad? Eso no le va a servir para nada, va a perder su tiempo. Entonces ahí están los cristianos perdiendo su tiempo en discutir en cosas, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Y discuten por tontería y pierden su tiempo en vez de crecer, de evangelizar, de orar, de adorar al Señor. Pierden tiempo en decir, ¿debemos aplaudir en la iglesia o no debemos aplaudir en la iglesia? No, no debemos aplaudir en la iglesia porque el texto sacado de no sé qué, de pasaje, que no sé cuánto, y empiezan y debemos aplaudir o no en la iglesia. Yo fui una vez a una iglesia, ¿verdad? Nos invitaron, yo tenía un grupo que cantábamos y me invitaron a cantar. ¿Y sabe cuál era el tema de la iglesia? El tema que se estaba predicando en la iglesia era un encuentro de música, un encuentro musical, ¿verdad? Cristiano musical. Entonces invitaban a varios grupos de distintas iglesias. Pero la predicación del pastor de esa iglesia, ¿verdad? Que muy lamentable, yo quedé con la boca abierta, era la batería, instrumento de Satanás, ¿verdad? Ese era el texto, ¿verdad? O sea, esa era la enseñanza, ¿verdad? Y el pastor predicaba, ¿verdad? Y comenzó a clasificar todos los instrumentos, ¿verdad? Entonces la batería era la más satánica, la guitarra eléctrica era como tibia, o sea, era como cristiana y a veces, y cuando ya se arrancaba con los tarros, le entraba el demonio. Y comenzó a hacer toda una enseñanza, ¿verdad? En relación a eso, ¿verdad? La música estridente y con ningún texto bíblico, ¿eh? Puro pensamiento propio, ¿verdad? Y se echó, como diríamos en el buen chileno, la hora, ¿verdad?, de la predicación en eso. Adivine quién le tocaba después cantar. A nosotros, ¿verdad? Y mi grupo era de música gospel. Entonces no teníamos batería, guitarra, armonizaciones, y la música en sí, una de las canciones que habíamos elegido, era como bastante fuerte. Bueno, como nos invitaron, nosotros cantamos. ¿Sabes lo que sucedió? La gente comenzó a adorar al Señor y se aplaudían, cantaban, ¿verdad? Y el pastor se enojó y se fue, ¿verdad? Y le hacía a la gente que se sentaran, ¿verdad? Bueno, fue muy, muy feo lo que ahí pasó. Después nos fuimos, ¿verdad? No nos invitaron nunca más. Pero hay discusiones como esa, ¿verdad? Otros se dedican a discutir, por ejemplo, si las mujeres tienen que usar o no pantalones, si usan el pelo largo, si no lo usan, si celebramos o no celebramos la Navidad, que si comemos pescado o no comemos pescado en la Semana Santa, ¿verdad? Que si el conejo de Pascua es satánico o es cristiano, o qué pasó, que de dónde sacaron eso, ¿verdad? Que si el vino de la Santa Cena es vino o no, o si es jugo de uva, y comienzan a hacer siempre una tremenda batahola. Y pierden su tiempo, ¿verdad? Y se les olvida lo más importante. Y ahí se cumple, ¿verdad? Esto tan lamentable, ¿verdad? Porque en el afán de querer examinarlo todo, se olvidan de retener lo bueno, ¿verdad? Es cierto, el texto dice examinarlo todo y retener lo bueno. Nos habla, ¿verdad? La iglesia de Berea era una iglesia que hacía esto, ¿verdad? Pero muchos se dedican solamente a examinarlo, así como, disculpe, ¿de qué está hablando para oponerme? Y se preocupan solamente de examinar y se olvidan de retener las cosas que pueden ser buenas, ¿verdad? Y hacen incluso de su vida el ministerio de no sé cómo se le puede llamar, ¿verdad? Del agua contraria. Bueno, hermanos amados, hay cosas que no ayudan con el avance del evangelio, ¿verdad? Y dentro del cristianismo existen cosas que las personas pueden decidir si lo hacen o no, ¿verdad? Y esto no afecta su salvación, ¿verdad? Su relación con Dios, ni con el testimonio, ni va a afectar tampoco a los demás, ¿verdad? Entonces, seamos sabios, pidámosle sabiduría, evitemos dentro de la iglesia del Señor las divisiones. Con esto, en ningún caso estoy diciéndole que nos volvamos ahora libertinos, ¿verdad? Y nos pongamos a celebrar el Halloween y hagamos todo lo que... No, hermano, ¿verdad? El versículo 24. Versículo 24. Estamos en Corintios 11, versículo 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Está hablando del pan, ¿verdad? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está todo, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Es probable que cuando Jesús hizo esto frente a sus discípulos, incluso habían problemas. ¿Usted cree que no habían problemas entre los discípulos? Piensa usted en Pedro.
¿Cómo era Pedro? De impulsivo, andaba ofreciéndole combo a todo el mundo. Entonces, puñetes, me refiero a combo. ¿Usted cree que no habían diferencia entre los discípulos? Claro que sí, ¿verdad? Entonces Jesús le está ahí diciendo, ¿verdad? Está haciendo esto, ¿verdad? Le está haciendo una enseñanza, ¿verdad? Del amor fraternal, del compartir, de todo esto, frente a los discípulos que de seguro habían divisiones y cosas ahí entre ellos, ¿verdad? Pero Jesús les está dando el verdadero sentido a la cena pascual. Recuerde que el contexto acá era la celebración de la Pascua, ¿verdad? Por eso se produce esta cena, ¿verdad? No es que a Jesús le gustaba recibir gente en su casa para hacerle cena, ¿verdad? Había un contexto ahí cultural, social, incluso religioso. Cuando Jesús está diciendo, hagan esto en memoria de mí, mire, en otras palabras, les estaba diciendo, cuando yo ya no esté físicamente, porque les había anunciado que vendría su muerte, que él sería entregado, esto ya lo sabían los discípulos, ¿verdad? Entonces les está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Cuando yo no esté físicamente con ustedes, hagan esto de compartir la cena, ¿verdad? Esta ceremonia religiosa, háganlo ustedes en conmemoración de mí, recordando todo lo que les he enseñado, les decía a sus discípulos, ¿verdad? Y esto incluía incluso el amor fraternal. Ámense, sopórtense, ¿verdad? Maduren, crezcan, ¿verdad? Recuerden todo lo que pasó, todo lo que vivieron ustedes, discípulos, apóstoles, cuando estuvieron conmigo, ¿verdad? Cuando yo estuve con ustedes en esta tierra. Entonces les está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden, ¿verdad? La Pascua o el Pesaj, que es lo que se celebraba en aquel tiempo, es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo, ¿verdad? Recuerde que los hebreos estaban cautivos ¿cómo se llama? En Egipto. ¿Se acuerda usted ahí el faraón, las plagas, todo eso? Entonces cuando salen de Egipto, ¿verdad? Y van camino hacia la tierra prometida, ahí se le llama este periodo el Pesaj o la Pascua, ¿verdad? Que es una festividad, es una fiesta solemne establecida por Dios, conmemorativa, ¿verdad? Y dentro de esta fiesta judía se hacía justamente esta cena, ¿verdad? Donde se comían ciertos alimentos. Y todo esto era en conmemoración, ¿verdad? Esta es una fiesta de santa convocación ordenada por Dios a su pueblo para que no se olviden que fueron salvados de manera soberana de la esclavitud en Egipto. Y mire, justamente ahora el Señor les estaba dando a los apóstoles, a los discípulos, ahí en esta cena que él estaba haciendo, el de compartir el pan, el vino, él estaba dando la correcta aplicación espiritual, una aplicación por supuesto en él, no en el Cordero Pascual, sino que ahora en él, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y esta cena era una cena conmemorativa, y el Señor le estaba diciendo, ahora hagan esto ustedes, pero en memoria de mí, ¿verdad? Jesús ahora era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz, ¿verdad? Y la cena del Señor nos recuerda a cada cristiano lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, siguen los cristianos teniendo divisiones en algo tan simple y hermoso como es esta ordenanza de celebrar la cena, ¿verdad? Algunos dicen que la cena del Señor se debe hacer todos los domingos, que la cena debe hacerse el primer domingo del mes, no que el segundo. No, es que hay que hacerla, pero no hay que hacerla con toda la gente, hay que hacerla de manera privada, y comienzan a discutir en relación a esto. O sea, no bastó la enseñanza de Jesús, no bastó la enseñanza del apóstol Pablo. Seguimos exactamente iguales. Pareciera que no hubiésemos avanzado. Y aún más, seguimos celebrando la cena del Señor de manera religiosa, sin saber y entender absolutamente nada. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. No dice cuántas veces ni qué día. Todas las veces que lo hicieran, debía ser en memoria del Señor. O sea, traer a tu mente y recordar lo que Dios hacía. Yo te decía recién en la alabanza, recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida y glorifícalo. Estábamos hablando de la fidelidad, estábamos cantando una alabanza de la fidelidad del Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos pensando, estamos recordando todo lo que Cristo hizo y ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, ¿verdad? Somos indignos de verdad de su perdón, de su amor, de su misericordia. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor nos recuerda el sacrificio del Señor por nosotros, y también con la cena del Señor anunciamos su venida. ¿Ok?
Eso es lo que simboliza en sí, de estos dos conceptos, lo que simboliza la cena del Señor. La muerte, el padecimiento del Señor en la cruz y su venida. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, anota esta palabra, subraya, la dice pruébese. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a leer esto mismo en la versión traducción al lenguaje actual, la TLA. Dice el 27 y el 28. Dice, por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Interesante esto, ¿verdad? A veces leemos tan rápido este pasaje. 28. Por lo tanto, por todo lo anterior, por todo lo que se estaba enseñando, antes de comer del pan y de beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o está actuando mal. El participar de la cena del Señor es algo que debemos hacer en el temor del Señor. He visto incluso de repente más preparación en los mismos católicos al participar de la Eucaristía que muchos cristianos al participar de la cena del Señor. Hay más solemnidad, a lo mejor no logran entender mucho, pero por lo menos hay un temor, quizás miedo, que muchos cristianos, ¿verdad?, que hacen esto de tomar la cena de manera apresurada, así como incluso algunos son capaces de estar mal en su vida, pero para que otros no te vean, ¿verdad?, porque si no participas significa que estás en pecado, tienes algún problema. Entonces para no romper esa apariencia, son capaces de tomar indignamente la cena del Señor. Pero esto es peligroso, esto no es fácil, ¿verdad? Hay que tener consideración, hermanos. Le hago una pregunta: ¿Cuándo usted ha participado de la cena del Señor? Por ejemplo, ¿estaba en paz con todas las personas? ¿Estaba en santidad? ¿Estaba usted en integridad delante del Señor? O a lo mejor ahí estaba con el pedazo de pan y la copa del vino en un lío, en un problema, porque no fue capaz de reconocer delante de los hermanos, ¿verdad?, que estaba en pecado, que estaba en problemas, que no había resuelto todos sus temas y prefirió participar nada más y se echó al bolsillo todo lo que Dios nos enseña. ¿O qué pasa cuando usted ofrenda delante del Señor y tiene líos, problemas con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, pero usted por aparentar lo hace nada más? ¿Qué cree usted que Dios pensará de nosotros en ese momento? Bueno, versículos 29 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, esto es comprender, juzgar, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin entender el sacrificio, sin entender todo lo que estamos aprendiendo hoy día, dice que juicio come y bebe para sí. Nadie lo obligó. Nadie, como decimos acá, le puso la pistola en el pecho, ¿verdad?, para que lo hiciera. Pero a veces somos tan apresurados en las cosas del Señor que ni siquiera le tomamos el valor que significa estar adorando al Señor. Mira, a lo mejor hoy día tú estás acá escuchando la palabra del Señor y estás ahí quizás con el otro mano en el celular, viendo así como que de repente te vienes a la reunión, de repente estás allá. ¿Tú crees que...? Mira, yo no te veo. Yo me imagino que están todos ahí en sus casas. Yo me lo imagino así como todos los hermanos sentados en sus sillones, que sé yo, frente al celular o al televisor, y todos ahí quizás hablándole al Señor, ¿verdad? Diciendo amén, pero tal vez no. Tal vez estás limpiando el auto, ¿verdad? Y estás ahí escuchando la predicación. Pero a veces nos falta un poco de solemnidad, ¿verdad?, de consideración. Esto es algo sagrado, hermano. Yo no me imagino al sacerdote, no me imagino al sumo sacerdote en los tiempos del tabernáculo tratando de hacer algo como lo que nosotros muchas veces hacemos, ¿verdad? Eso a Dios no le agrada. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin comprender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice el versículo 30, y aquí puede haber una respuesta para muchos de ustedes. Por lo cual hay muchos, 1, enfermos, 2, debilitados entre vosotros, y 3, y muchos duermen.
Parece que esto es peligroso, porque no sé si usted entiende lo que significa enfermos, una enfermedad, ¿verdad? Debilitados en la fe y duermen es un hebraísmo que significa se murieron, ¿verdad? Muchos cristianos se murieron. Muchos cristianos ahí en Corinto estaban enfermos, ¿verdad? Otros debilitados en la fe. Parece entonces que esto es peligroso y la respuesta es sí, ¿verdad? Yo les he dicho, un pastor muy conocido, ¿verdad? Dijo, y que no es de casa de oración, dijo, la adoración es algo peligroso. Y yo lo encuentro razón, si entendemos del fundamento de dónde viene esto. Hermano, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado. No podemos jugar con las cosas del Señor. No podemos, hermano. Usted no puede jugar a ser un cristiano. Usted no se puede levantar un día y decir, hoy día soy cristiano. Mañana, no, porque mañana tengo que hacer otras cosas, entonces mañana me saco el nombre de cristiano. Ya, hoy día sí, voy a ser cristiano. Como hoy día tengo necesidad, voy a ser cristiano. Como ahora estoy bien, ahora me relajo, total, el Señor. Si tengo problema, el Señor es fiel, ¿verdad? Total, el Señor dice que siempre está con sus brazos abiertos, como que siempre me va a recibir, como que... No has conocido a Dios, ¿verdad? No has conocido a Dios, tienes que conocer a Dios, ¿verdad? Él es soberano. Dios hace como quiere. Él es digno de suprema adoración. Dios no tiene que darnos explicaciones. Entonces, no juguemos con las cosas de Dios, hermano. Mejor sálgase, ¿verdad?, del cristianismo. Mejor no diga que usted no cree en nada, ¿verdad? Y viva su vida como sea. Pero lo peor que podemos hacer es decir que soy un cristiano y comenzar a jugar con las cosas de Dios. Yo por ahí hice una predicación, la pueden buscar después por internet, que se llamaba Cristianos que juegan con Dios. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Bien, dice, ¿en qué quedamos? Bueno, decía yo de que hay muchos que juegan con el Señor, hay muchos cristianos que son apresurados, ¿verdad? Y comienzan a hacer cosas para Dios sin tener ningún fundamento. Ahora, Pablo está revelando acá la razón por la cual muchos de los cristianos de Corintios estaban enfermos, débiles en su fe, incluso habían muerto. Ahora, la pregunta es, ¿quieres seguir participando de la cena del Señor? Porque acá lo que dice es que algunos se enfermaron, se debilitaron en la fe y otros se murieron por participar de la cena del Señor indignamente, con problemas, con pecados que no confesaron, con orgullo en su corazón. ¿Quieres participar de la cena del Señor? Bueno, justamente aquí, hermanos, hay un engaño también de parte de Satanás en muchos cristianos, ¿verdad? Son muchos los cristianos que hoy día no están participando de la cena del Señor justamente porque no logran entender que ellos logran entender que no lo pueden hacer indignamente, ¿ok? Entonces dicen, no, como yo tengo pecados, como tengo cosas, yo no participo, a lo mejor me voy para el baño en el momento de la cena, o no voy ese día a la reunión, y algunos incluso se quedan ahí en sus puestos, ¿ok? Sin embargo, la cena del Señor es una oportunidad, pero perfecta, para comenzar a solucionar nuestros problemas y comenzar a vivir en paz delante del Señor, hermanos. Esto es una oportunidad, no es para que usted salga arrancando, al contrario, esto que estamos estudiando hoy día, este fundamento, porque vamos a tener la cena del Señor, es una invitación para que usted comience a resolver sus problemas. Ya el Señor le ha estado hablando bastante seguido en relación a solucionar tus problemas, comienza a solucionar esas relaciones que quedaron ahí inestables, dañadas, ¿verdad? Quizás por mal testimonio, por mala actitud, por falta de dominio propio, qué sé yo, por amor incluso, por falta de amor. Entonces, hoy día el Señor quiere instarnos a hacer bien las cosas. Muchos de ustedes por ahí me dicen, pastor, ¿por qué no hemos hecho la Santa Cena? ¿Por qué no hemos hecho la cena o la comunión de los santos? Como quiera llamarle, me da lo mismo. Pero acá también está la respuesta, ¿verdad? Tenemos que comprender lo que vamos a hacer. Yo no les puedo hacer una enseñanza cada vez que tomamos la cena del Señor. Esto es algo que cada cristiano debe tener ya fundamentado en su vida. La cena del Señor es justamente la oportunidad perfecta para comenzar a solucionar nuestros problemas y comenzar a vivir en paz delante del Señor. Mira este salmo hermoso, Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Anótelo ahí, ¿verdad? ¿Qué dice este salmo? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. Eso es muy poético, ¿verdad? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas veces al iniciar la reunión, yo los invito siempre a los hermanos, mire, salga de su puesto y vaya a saludar ahí a su hermano, ¿verdad? Y debería ser una oportunidad para que si alguien a lo mejor está sentido con otro, se puedan perdonar. Mira, a veces, la mayoría de las veces el perdón no requiere que te den una tremenda explicación. La acción de perdonar es, te perdono, no importa lo que me has hecho, te perdono. ¿O acaso Jesús no nos perdonó así? Entonces es importante, hermanos, poder entender esto, que significa hacer las cosas bien delante del Señor. Mire lo que dice el Salmo número 15 en el versículo 1. Salmo 15, versículo 1. Ya estamos finalizando. Mire lo que dice esto. El título que tiene es Los que habitarán en el monte santo de Dios. Ese es el título que tiene esto. Dice así. Jehová, comienza el salmista, ¿verdad? Y le hace una pregunta al Señor. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mira, ¿cómo está tu relación con tus vecinos? A lo mejor odias a tus vecinos. A lo mejor estabas orando para que se vayan y deberías estar orando para tener la oportunidad de predicarles. Aquel dice el versículo 4. Partamos del 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, esto es una enseñanza tremenda. Esto es un cántico que nosotros hacemos también dentro de la iglesia, ¿verdad? El limpio de manos, el corazón puro, el íntegro. Debe existir integridad dentro de la iglesia del Señor para que podamos ver la gloria del Señor, para que los que están enfermos puedan ser sanados, para los que están debilitados en su corazón, en su vida espiritual, sean fortalecidos, para que aviven el fuego del don de Dios en sus vidas, para que tengamos paz, para que nos vaya bien. Quiero terminar con este texto. Mientras tanto, búsquelo. Primera de Corintios. No, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Ahí está. Romanos capítulo 12, versículo 9. Un saludo para ti, Giovanna Centurión, desde Mérida, Yucatán. Un abrazo grande para ti, Dios te bendiga. Oramos por ti, por tu familia y por tu iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Aquí nos habla del amor fraternal, ¿verdad? Aborrecer lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es el mandato de Dios. Si tienes cosas que resolver con la gente que te rodea, con tu familia, no sé quién será, tienes que resolverlo si es posible. Si quieres ser agradable ante Dios, comienza a resolver ello. Porque vamos a celebrar la cena del Señor.
¿Y cómo te vas a presentar delante del Señor? Versículo 19, no os embriaguéis con vino, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A algunos les gusta este puro pedacito de la palabra, ¿verdad? De la venganza, que el Señor va a derribar a tus enemigos, pero no has entendido nada. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, no permitamos que Satanás llene nuestras mentes de diferencia. Aprendamos del Señor que nos ama a cada uno de nosotros, aun cuando somos tan diferentes entre nosotros y tal vez muy reprobados delante de la presencia del Señor. Aún así Dios nos ama con amor verdadero, sin fingimiento. Deja de criticar a tu hermano, a tu hermana, ¿verdad? Todo eso no es de bendición para tu vida ni para la iglesia del Señor. Algunos están tan preocupados de criticar al hermano y no se dan cuenta de sus propias vidas. Deja de pensar en los demás. La salvación es personal. Daremos cuenta delante del Señor. Comienza a rescatar lo bueno de tu hermano en la fe. Comienza a rescatar lo bueno de tus pastores, de tus vecinos, de las autoridades, ¿verdad?, que Dios ha puesto sobre ti. Sean o no sean de tu agrado, siempre hay algo bueno, hermano, pero estamos siempre preocupados de lo malo, ¿verdad? Y sin duda, hermano, de tu familia. Sin duda, comencemos a ver lo bueno de nuestra familia, que estoy seguro, hermano, que hay muchas cosas buenas. Finalizando con este pasaje, el 1 Corintios 11:31 al 34 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. O sea, ¿se acuerda que antes se adelantaban? Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar al Señor para entregar esta palabra. Y yo espero que puedas reflexionar, ¿verdad? Acá no se trata de que yo les diga ustedes son buenos, yo soy bueno y ustedes son malos, ni al revés. Se trata de que cada uno de nosotros tome su parte según corresponda. Vamos a orar delante del Señor, porque la próxima semana, hermanos, ya les doy ese aviso, vamos a celebrar la cena del Señor en memoria del Señor. Usted lo va a hacer en su casa, nosotros lo vamos a hacer acá, pero yo quiero que usted escuche esto si quiere una vez más, lo repasa, me pida los apuntes como quiera, pero entendamos lo que esto significa, ¿verdad? Presentarnos delante del Señor. Vamos a orar, ¿les parece? Delante del Señor. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, porque a pesar que fue escrita hace más de 2000 años este pasaje, hoy día es tan vivo, es tan eficaz en nuestra vida, Señor, y nos confronta de tal forma, Señor, a hacer las cosas como tú quieres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nuestros oídos espirituales son abiertos a tu voz. Y gracias, Padre, porque a pesar que hay muchas cosas quizás no nos gusta cuando somos corregidos, confrontados, gracias, Padre, porque en el corazón queremos ser agradables a ti. Espíritu Santo, te pedimos que nos puedas convencer a cada uno de nosotros en la área que nos corresponde, Señor. Yo te pido que nos bendigas, yo te pido que nos ayudes, Señor, en todas las áreas que necesitamos. Somos tan imperfectos, Señor. Hay tanto que mejorar, hay tanto que corregir en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Padre, como lo has hecho hasta ahora, y ayúdanos para que seamos una iglesia en santidad, para que seamos una iglesia que proclame tus verdades, Señor, pero con integridad. Amado Dios, ayúdanos, Padre, porque queremos ser simplemente agradables a ti, Señor. Queremos presentarnos delante de ti con nuestra adoración en todas las áreas, Señor, pero con un fundamento bíblico, como habla esta serie. Queremos hacerlo como tú lo has establecido, Señor, y por sobre todo, Señor, en santidad, en integridad y en temor hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este día, Señor, y queremos habitar en tu monte, en santidad. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Lo voy a dejar con un cántico, ¿verdad? Para que usted pueda ahí meditar un ratito en su casa.
y luego no se vaya porque vamos a darle algunos avisos. Así que adore al Señor a través de este hermoso cántico. Amén. Gracias, Lolito. Ahí comparto usted. Todas nuestras reuniones son transmitidas en vivo y en directo a través de nuestra radio online en www.casadoracion.cl. Búsquenos en las redes sociales como Casa de Oración Padre Hurtado y suscríbanse a nuestros canales.
Cantemos un cántico al Señor. Digámosle lo que hay en nuestro corazón. Es de la abundancia del corazón. Abra la boca y hoy, Señor, venimos para decirte: límpiame, límpiame, Señor, purifícame. Hermoso cántico al Señor, el limpio de manos, el puro de corazón. Ese es el que es aprobado de parte del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, ahí en sus casas, que tengan una hermosa semana. Y solamente recordarles que el próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? O la Santa Cena, como usted lo quiera llamar. Vamos a tomar este tiempo para hacerlo en memoria del Señor. Y queremos que ustedes ahí en familia lo puedan celebrar, lo puedan hacer con esta libertad que hoy día hemos aprendido, con este fundamento bíblico, y prepararnos en el corazón para poder hacerlo. Vamos a compartirles ahí a través de el WhatsApp de la iglesia cómo puede usted preparar los elementos que son el vino y el pan para participar ahí junto a su familia, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera. Creo que es una de las primeras veces que se hace de esta forma, ¿verdad? Pero queremos participar, queremos hacerlo en memoria del Señor. Así que los invitamos a que esta semana comience usted a preparar su corazón, su vida espiritual, comience a resolver los problemas ahí con la gente que quizás tiene diferencias, que quizás tiene problemas, para que nos presentemos delante del Señor sin ningún impedimento. Amén. Así que ese es el aviso. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una hermosa tarde, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Saludos a todos los que están ahí en esta transmisión, en vivo y en directo desde Santiago de Chile, en Padre Hurtado. Dios les bendiga. Bendiciones para ustedes, mis hermanos. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Alza tus manos y dile: en cuanto a mí, yo cantaré a ti, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré. Dile conmigo: de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Cantaré de ti. Fortaleza mía, a ti canto alabanza. Tú eres mi refugio, eres mi Dios.
sustenta mi alma, oh Dios. Alza tu voz y dile: en cuanto a mí, Señor, en cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder, Señor, cada mañana. Cantaré a ti, Jesús, de tu amor inagotable. Cantaré, 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 cantaré de ti, Señor. Cantaré de tu amor. Cantaré. Dile conmigo: en cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de ti, Señor, alzando mis manos. Cantaré a ti, Señor. Cada mañana